Sí, ya. Bueno, nosotros les vamos a explicar el tema de evolución histórica de la educación básica a través de los proyectos históricos y bueno, de proyectos nacionales. Yo les voy a... Bueno, de 1921 a 1999. Yo les voy a explicar lo que es el proyecto de educación nacionalista. Bueno, se estructuró a partir, bueno, en este proyecto se estructuró lo que es el actual sistema educativo. Bajo sus principios se desarrolla lo que pues es la educación básica, que pues saben que son los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. El primer secretario de este proyecto, bueno, y de la educación pública fue José Vasconcelos y bueno, fue durante el sexenio de Adolfo de la Huerta. Aquí dice que el modelo partía de una educación humanista. ¿Por qué? Pues porque lo que buscaba era integrar a la sociedad y que ésta tomara como que una mayor noción de lo que era la nacionalización. Aquí se creó una estructura orgánica que pues es conocida como Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, y bajo esta se crearon diversos departamentos, como era el escolar, en el cual la prioridad política bueno, era educativa y sus propósitos era, como les decía, la formación de la conciencia de la nación. Otro departamento fue lo de las bibliotecas y bellas artes. Bueno, aquí lo que se buscaba era fomentar la cultura y hacer una integración social. Aquí se crearon 671 bibliotecas y fue durante Álvaro Obregón, que pues él fue el que destinó que las bibliotecas y estos departamentos fueran manejados por la SEP. El otro departamento fue la educación indígena. Bueno, aquí Vasconcelos consideraba a los indígenas como la fuente principal para la historia, ¿no? Para, bueno, riqueza histórica. Por eso decía que se tenía que dar mayor atención a estos. También, bueno, el otro fue el departamento de alfabetización y pues como su nombre lo dice, lo que buscaba era erradicar pues esto, ¿no? O sea, las personas que no supieran ni leer ni escribir. Bueno, eso es en cuanto a lo del proyecto nacionalista. Bueno, en cuanto al proyecto rural e indígena, este abarca desde 1924 a 1942. Dice que surge en el proceso de la Revolución Mexicana. Con la labor de Vasconcelos su proyecto fue elaborado, fue valorado por el secretario de la SEP, que en ese entonces era José Manuel Puig Casaurán, y el subsecretario Moisés Sanz. En estos tiempos la educación indígena la concebían como un fenómeno integral. No solo tenían que estar en integración los padres de familia, en ese caso los alumnos y los maestros, sino también tenían que estar integrado el sector educativo, el sector de salud y el sector agrario. Bueno, sus principales líneas de acción de este proyecto se basaban en escuelas rurales campesinas. Estas eran inspiradas en la educación socialista. Su propósito era preparar a indígenas para que se fueran maestros rurales, y tanto en el se preparaban tanto en el aspecto pedagógico técnico como en enseñanzas técnicas agrícolas. Su organización era que formaban internados mixtos y alcanzaban su máximo desarrollo con el presidente Lázaro Cárdenas. En cuanto a las misiones culturales, su fin era elevar el nivel educativo de la población y su principal objetivo fue capacitar a los maestros rurales
mediante dos programas. Los programas eran la orientación socialista y el entrenamiento profesional. En cuanto a las escuelas rurales, sustentaban que se debía de organizar la enseñanza de acuerdo a un nivel intelectual de los alumnos y tenían que organizar el periodo escolar por la calidad de los conocimientos adquiridos. Convertían la escuela rural en un centro de actividades múltiples y organizar a los profesores por actividades y no por grados. Evaluaban y daban seguimiento a la labor de los docentes y las asignaturas deberían de centrarse en acciones de agricultura y de industrias regionales. Este proyecto estaba más basado en actividades agrícolas y también en conocimientos pedagógicos. Después surgió el proyecto socialista, el cual surge de 1934 a 1942. Este proyecto educativo es el que ha resaltado más y es muy conocido. Se realizó durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, en el cual se realizó el primer Congreso Internacional de Estudiantes, el cual fue dirigido por don Daniel Cosío Villegas. El primer congreso hablaba sobre la abolición del poder, fue basado sobre la abolición del poder público, y Daniel Cosío Villegas lo denominó como la destrucción del hombre por el hombre. En 1932, el Congreso Pedagógico se presenta el proyecto de la reforma del artículo 3º constitucional, en donde la Comisión de Educación proponía que la reforma para la primaria, secundaria para primaria y secundaria fuera bajo el control directo del Estado y sus contenidos fueran basados sobre las doctrinas, pues ya que antes lo que predominaba era la religión católica. Bueno, otro proyecto fue el de educación técnica. En el año de 1910 la educación técnica se veía como una alternativa de educación, especialmente para grupos de población con menores ingresos, que eran los obreros, los indígenas, los hijos de obreros, los campesinos, etc. En 1924 habían 68 escuelas técnicas. La relación entre el gobierno mexicano y la Universidad Nacional de México no era muy buena. Cárdenas apoyó la fundación del IPN, en el cual se ofrecía educación en general y ofrecía servicios en nivel de prevocacional y vocacional. Con el movimiento ferrocarrilero de 1958 y el movimiento estudiantil de 1968, el IPN y el gobierno federal tuvieron una gran confrontación, debido a que los estudiantes del IPN apoyaban tanto el movimiento ferrocarrilero como el estudiantil. Debido a esto, el gobierno federal implementó dos medidas. Una fue que la SEP desarrolló un parasistema de educación técnica, donde se implementaban secundarias técnicas, bachilleratos tecnológicos e institutos tecnológicos. Y la otra fue que se establecieron escuelas técnicas como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITES y el ITAM. En 1962 se creó el IPN, se creó el Sinvestab del IPN y el gobierno mexicano, con el apoyo de la UNESCO, creó el CENEP. A finales de los años 70 se creó el CONALEP. Yo también les voy a explicar sobre el proyecto de Educación Nacional. Este se inició bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Aquí este proyecto se dio bajo una dinámica de industrialización y poco a poco se fue, o gradualmente se fue como eliminando la educación, olvidando de la educación rural.
aquí, bueno, durante surge una reforma que fue la de 1934 y la intención era limitar, en este caso, la educación socialista, que era la que les explicaba mi compañera. Bueno, aquí hay varios autores. Bueno, las bases fue sobre la industrialización y hay pues varios personajes sobresalientes, como lo son Luis Sánchez Portón, que pues la principal ideología era pues una oposición a la educación socialista. Octavio Béjar Vázquez, bueno, aquí dentro de sus ideologías lo que buscaba era como moderar los planes de estudio y unificar al magisterio. Dentro de Jaime Torres Bodet, bueno, aquí continuó con los proyectos de alfabetización y lo de la educación técnica. Y lo de Manuel Vidal se basó en los principios de la pedagogía social y la escuela unificada. Bueno, aquí lo que él pretendía era capacitar a los maestros para que fueran aptos dentro de la educación. Igual continuó con los proyectos de alfabetización y bueno, aportó también grandes ideologías dentro de las infraestructuras escolares. Bueno, el plan de 11 años para la expansión y mejoramiento de la educación primaria se realizó durante la gestión de Torres Bodet. Esta fue bajo la administración del presidente Adolfo López Mateos. Su plan formulaba el mejoramiento de la educación primaria y sus principales metas fueron que se incorporara al sistema de enseñanza primaria los niños entre la edad de 6 a 14 años que no la recibían, establecer plazas suficientes para los maestros y lograr que se terminara la educación primaria por completo. En esta era se dirigía más a las personas que truncaban sus estudios. Durante su segunda gestión, Torres Bodet logró que se distribuyeran desayunadores escolares, se editaran y repartieran libros y se duplicó la educación preescolar. Más que nada el plan de 11 años duró porque hubo un lapso de 11 años y fue gracias a que el presupuesto educativo fue implementado por Adolfo López Mateos. Bueno, en conclusión, estos proyectos han ayudado a beneficiar en sí la educación, ya sea rural, técnica, para que la educación se unificara y todos tuvieran derecho a obtener. Y pues la mayor parte de estos proyectos de reformas pues se hace bajo estructuras, por ejemplo les mencionábamos la SEP, y como decía, pues esa es la finalidad, ¿no? Que mejorar a la educación en diversos ámbitos. Y esto muy enfocado a la alfabetización, a los grupos indígenas, al sector agropecuario y ya. Pues eso es todo. Les vamos a hacer una dinámica. La evaluación. La evaluación. No preguntan de evaluación.